El año arrancó sin que nadie sintiera un temblor especial en el aire. Europa seguía adelante como siempre. Aldeas llenas de olor a humo húmedo, mercados ruidosos, campanas marcando las horas y un ritmo de vida que parecía eterno. Nadie imaginaba que ese mundo cotidiano, repetido durante siglos, estaba a punto de quebrarse como una tabla vieja bajo el peso de algo invisible. Todo empezó con rumores. Llegaron primero como ecos lejanos desde el oriente. Historias extrañas que hablaban de ciudades enteras, silenciosas, donde solo el viento se escuchaba entre las calles. Comerciantes genoveses, venecianos y árabes repetían esas historias en voz baja, como si decirlas demasiado fuerte pudiera traer la desgracia. Pero la mayoría de europeos lo ignoró. Las distancias eran enormes, las rutas peligrosas, y muchos pensaron que eso no tenía por qué cruzar el mar. El problema es que la peste ya venía viajando desde antes. No respetaba murallas, ni reinos, ni mares. Se colaba en los barcos, en los sacos de grano, entre las capas de los comerciantes, sobre todo en las pulgas que saltaban nerviosas sobre las ratas. Y las ratas eran las verdaderas viajeras profesionales de la Edad Media. Estaban en todas partes: bodegas húmedas, establos, cocinas de castillos, sótanos de monasterios. Así que cuando los navíos genoveses regresaron desde Crimea a Europa en 1347, lo hicieron sin saber que cargaban el regalo más terrorífico de la historia: la muerte negra. Mientras tanto, en las aldeas europeas la vida seguía fluyendo tranquila y repetitiva. La mayoría de la gente vivía del campo, sembrando trigo, cebada, avena y cuidando ovejas y vacas. El trabajo empezaba antes de que amaneciera y solo terminaba cuando el cuerpo ya no daba más. Las casas eran pequeñas, de madera o barro, con techos de paja y una sola habitación donde dormían todos: padres, hijos, animales pequeños cuando hacía mucho frío. Las calles no tenían pavimento, solo barro, estiércol y charcos que crecían con cada lluvia. Los olores eran parte del paisaje: humo, sudor, animales, comida hirviendo y un toque ácido de basura siempre presente. En las ciudades, aunque había más movimiento, la situación no era muy diferente. La gente vivía muy junta, las calles eran estrechas y se arrojaba basura a los canales sin pensarlo dos veces. Los mercados eran un caos de voces, regateos y animales sueltos. Los hospitales, normalmente administrados por órdenes religiosas, eran más lugares de caridad que centros médicos. Se ofrecía cama, comida y oración, pero poco conocimiento científico. La medicina, aunque llena de buenas intenciones, tenía más superstición que evidencia. Se creía que la enfermedad venía del aire corrupto, de la alineación de los planetas o del castigo divino. Los médicos usaban sangrías, ventosas, pociones herbales y oraciones porque no tenían otro camino. Cuando los primeros barcos infectados llegaron a Sicilia, la peste ya estaba más que lista para extenderse. No necesitó ejército, ni mensajeros, ni decretos, solo un pequeño salto de pulga. Quienes vivieron ese primer contacto describieron algo que jamás se había visto. Personas completamente sanas empezaban a sentir fiebre, luego dolores terribles, y en cuestión de horas aparecían los bubones: grandes inflamaciones negras en las axilas, el cuello o la ingle, tan dolorosas que algunos gritaban del dolor incluso durante el sueño. La piel se llenaba de manchas oscuras, y la sangre pareciera enrarecerse, volverse espesa, incapaz de circular correctamente. Los testimonios hablan de gente que caminaba por la mañana y moría al atardecer. El miedo se movió más rápido que la peste misma. Los aldeanos escucharon historias que parecían inventadas: familias enteras muertas en 2 días, sacerdotes cayendo enfermos mientras daban los últimos sacramentos, casas abandonadas con la comida aún caliente en las ollas. Pero no pasaría mucho para que esas historias dejaran de ser rumores y se convirtieran en escenas diarias. La peste se derramó sobre Italia, subió por Francia como un río oscuro y luego se esparció hacia Inglaterra, Alemania y la península ibérica. Cada frontera era un papel frágil para un enemigo que no necesitaba armas. En medio de este avance silencioso, la gente intentaba seguir con su vida cotidiana. Si algo definía la mentalidad medieval, era la costumbre de aceptar lo inevitable. La muerte era una presencia cercana. Guerras, hambrunas, accidentes y enfermedades golpeaban cada año. Pero lo que venía ahora no tenía comparación. Aún así, los campesinos seguían sembrando y cosechando. Los artesanos seguían trabajando en sus talleres.
Las campanas de las iglesias seguían marcando las horas de oración. La rutina era una forma de resistencia. Pero la peste ya estaba entrando por las rendijas. Bastaba que un viajero llegara con un bubón escondido bajo su ropa, o que una rata bajara del carrón de un comerciante y corriera en por la noche entre las tinajas del granero. Las aldeas no tenían sistema sanitario, ni aislamiento, ni conocimiento para detener lo que venía. Una vez aparecía un enfermo, era cuestión de días para que toda la comunidad estuviera en peligro. La gente dormía junta, comía junta, trabajaba junta. La peste encontraba terreno perfecto. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Muchos pensaron que era una enfermedad como cualquier otra, tal vez más fuerte pero manejable. Algunos buscaron ayuda en curanderos locales, otros acudieron a relicarios y templos donde se decía que habían ocurrido milagros. Los médicos, atados a las teorías antiguas, recomendaban quemar hierbas aromáticas, llevar amuletos, evitar los baños porque abrían los poros y rezar con devoción. Nadie sabía que el enemigo viajaba en algo tan simple como una pulga. Cuando los pueblos empezaron a perder gente en cantidades inimaginables, la vida cotidiana empezó a resquebrajarse. No había manos suficientes para trabajar los campos, y el pan empezó a escasear. Los mercados se vaciaron. Los sacerdotes que siempre estaban presentes en momentos de crisis comenzaron también a morir, dejando a comunidades enteras sin guía espiritual. La estructura social medieval, tan rígida y organizada, empezaba a temblar. Las noches se volvieron más silenciosas. El sonido de los vedillos, el viento y algún perro ladrando se mezclaba con el miedo que todos intentaban ocultar. Cada familia miraba a sus propios hijos y se preguntaba, ¿qué pasará si la peste entra a esta casa? Era un miedo que no se podía nombrar, porque nombrarlo era invitarlo. Europa estaba cambiando sin entender por qué, y la peste apenas estaba empezando su recorrido. El segundo acto de la tragedia comenzó cuando la peste negra dejó de ser un rumor lejano y se instaló como una presencia constante, invisible pero sensible, como si flotara en el aire caliente del verano o se deslizara entre las rendijas de las puertas. Las ciudades europeas, densas y ruidosas, se transformaron en escenarios de un miedo que poco a poco fue ahogando cualquier forma de vida cotidiana. Los cronistas describen que no pasó mucho tiempo antes de que las campanas de las iglesias repicaran sin descanso, ya no para anunciar las horas, sino para acompañar el paso interminable de cortejos fúnebres que multiplicaban sus rutas por calles estrechas y empedradas. Las jornadas, que antes estaban llenas del bullicio de los mercados y la voz nasal de los pregoneros, se convirtieron en espacios donde el sonido más frecuente era el de los carros de los muertos. Eran vehículos sencillos, muchas veces tirados por bueyes exhaustos, conducidos por hombres cubiertos con capas gruesas, algunos perfumados con hierbas o aceites aromáticos, convencidos de que los aromas fuertes podían repeler el aire corrupto, aquel vapor malsano al que atribuían la enfermedad. No conocían bacterias ni pulgas, pero sí tenían la sensación de que algo flotaba en el ambiente, algo que volvía los pulmones pesados y hacía que el aliento se sintiera cargado de un destino inevitable. En esta etapa, la vida diaria no desapareció de inmediato. En cierto modo, resistió. En los hogares, las mujeres aún intentaban encender el fuego al amanecer, los artesanos trataban de abrir sus talleres, y los campesinos, lejos de los muros urbanos, seguían arando, aunque lo hacían con una lentitud temerosa, mirando al horizonte en busca de señales, si los pájaros caían del cielo, si una manada dejaba de moverse, o si un viajero llegaba con noticias de un pueblo vecino que había sido condenado por la enfermedad. Pero todo esfuerzo de normalidad duraba poco. La peste avanzaba a una velocidad que superaba cualquier intento de comprensión. Un día un barrio estaba intacto, al siguiente, la mitad de sus habitantes ardían en fiebre, con bubones inflamados que brotaban como nudos siniestros en axilas, ingles y cuello. Al tercer día, el silencio era absoluto. Las puertas quedaban abiertas, las ventanas a medio cerrar, los animales sueltos, y a veces un niño, el único sobreviviente, vagaba sin saber dónde estaba su familia. En las ciudades portuarias, los muelles se convirtieron en trampas. Los barcos que llegaban buscaban auxilio, pero los guardias temían abrir las puertas. Las naves solían quedar aisladas, flotando con sus velas caídas, cargadas de cadáveres o marineros delirando. Aún así, nadie podía detener el intercambio de mercancías, y con ellas, la llegada de la enfermedad. Los comerciantes, incluso conscientes del peligro, no podían permitirse el lujo de cerrar las rutas.
Europa vivía del movimiento, y el movimiento era precisamente aquello que alimentaba la peste. El miedo a veces fortalecía la fe, otras la desgarraba. Muchos creían que se trataba de un castigo divino, una purificación dolorosa enviada por Dios para corregir un mundo que, según ellos, se había desviado del camino correcto. Consecuentemente, se multiplicaron los actos de penitencia, procesiones interminables donde los hombres se flagelaban hasta sangrar, rogando misericordia. Cientos recorrían los caminos entre aldeas, cantando salmos, mientras sus espaldas marcadas dejaban un rastro de gotas rojizas. Sin embargo, estas demostraciones de fe no solo fracasaban, sino que también contribuían a la propagación de la enfermedad. Donde pasaban los penitentes, poco después aparecían familias enteras enfermas. El clima emocional era tan inestable que la vida pública se quebró. Las autoridades municipales se escondían o huían, los jueces abandonaban sus funciones, incluso muchos sacerdotes, aterrados, dejaban de visitar a los moribundos. Aquellos que permanecían lo hacían con la convicción de que no saldrían vivos, pero sentían un deber que los ataba a su fe. En los monasterios el silencio se mezclaba con las oraciones y también con los lamentos. Las reglas estrictas de la vida monástica se rompieron. Los monjes ya no se reunían en el refectorio por miedo al contagio, y muchos manuscritos quedaron a medio copiar cuando los copistas cayeron enfermos sobre los pergaminos. En las aldeas, la estructura social se fracturó con la misma rapidez. Los campesinos más pobres eran los primeros en enfermar, pero a diferencia de la ciudad, su aislamiento natural ralentizaba un poco el avance. Aún así, cuando la peste llegaba a una aldea, lo hacía con una intensidad devastadora. No había médicos, apenas había curanderos. Las pociones hechas con corteza de sauce, vinagre o raíces silvestres ya no parecían surtir efecto. Hasta los animales, que eran el corazón de la economía rural, empezaban a enfermar o a morir simplemente por falta de atención, pues los granjeros estaban demasiado débiles para alimentarlos o limpiarlos. Los bosques, mientras tanto, permanecían como los grandes testigos silenciosos del desastre. Para muchos, se convirtieron en refugio. Algunas familias enteras huyeron hacia ellos creyendo que allí, donde el aire era fresco y las hojas ocultaban sus pasos, el mal no los alcanzaría. Pero la peste no distinguía escondites. Los viajeros infectados dejaban rastros invisibles y cuando los grupos refugiados se encontraban entre sí, compartían sin saberlo la misma condena. Las fogatas nocturnas, que antes calentaban y unían a las comunidades, empezaron a ser símbolos de despedida. Un rostro iluminado por el fuego podía desaparecer al día siguiente. En las ciudades más grandes como Florencia, París o Londres, la vida se volvió una mezcla de caos y abandono. Las casas de los nobles no estaban exentas, aunque eran más espaciosas y limpias. Las familias adineradas subían a sus villas campestres, dejando a sus sirvientes atrás para que protegieran las mansiones. Sin embargo, muchos de esos sirvientes morían solos, encerrados por órdenes de sus amos. En cambio, los pobres eran los que más sufrían, porque vivían hacinados, compartiendo paredes húmedas, camas estrechas y utensilios que pasaban de mano en mano. El contagio encontraba ahí un terreno perfecto. Las noches se hicieron especialmente temidas. Al caer la oscuridad, las calles quedaban en penumbras, sin la luz de las antorchas ni el murmullo de los vecinos. Era común escuchar gritos aislados, puertas que se cerraban de golpe o llantos apagados que venían desde los hogares donde el último miembro de la familia agonizaba. Los perros callejeros rondaban las esquinas, atraídos por los residuos que nadie recogía. Los gatos cazaban sin descanso, pero también evitaban acercarse a los cuerpos, como si entendieran que algo en ellos estaba profundamente mal. El trabajo se detuvo casi por completo. Los talleres de zapateros, herreros y carpinteros cerraban uno tras otro. Las tiendas de especias, que antes ofrecían aromas exóticos que llegaban desde Oriente, ahora eran simples habitaciones vacías con los estantes cubiertos de polvo. Los mercados solo abrían durante unas pocas horas, vigilados por guardias que obligaban a la gente a mantenerse separada, aunque ellos mismos no sabían si eso servía para algo. Comprar pan, leche o verduras se transformó en un acto de valentía. Las monedas, los recipientes y las manos que los tocaban eran posibles transmisores de la muerte. Mientras tanto, algunos impulsados por el pánico aprovecharon el caos. Hubo saqueos, robos y estafas. Personas desesperadas pagaban fortunas por amuletos, piedras protectoras, anillos supuestamente bendecidos o cuencos de agua traída de tierras santas. Los falsos curanderos se multiplicaban y en su afán de obtener ganancias rápidas, pedían sumas imposibles a cambio de remedios que no curaban a nadie. Y aún así muchos acudían a ellos,
porque cualquier esperanza, por absurda que fuera, era preferible aceptar lo inevitable. La peste, sin embargo, no discriminaba entre pecadores y creyentes, ricos y pobres, valientes y cobardes. Su avance era uniforme, y con cada día que pasaba un sentimiento se expandía. Entre todos los sobrevivientes, la sensación de que el mundo tal y como lo conocían estaba desapareciendo, como si una era entera estuviera siendo arrancada de raíz. Para muchos ese era el principio del fin, para otros era una prueba, un timbral que quizá anunciaba un futuro distinto, incierto, pero inevitablemente transformado. Cuando la peste alcanzaba su punto más alto, las ciudades europeas se transformaban en espacios irreconocibles, como si el orden natural hubiera sido arrancado de raíz. Lo que antes era una urbe bulliciosa, llena de comerciantes, artesanos y pregoneros, pasaba a ser un paisaje de calles silenciosas donde solo el viento movía los estandartes de las casas abandonadas. Se decía que ya no era el ayuntamiento quien gobernaba la ciudad, sino el miedo mismo, que caminaba de puerta en puerta, soplando rumores a los oídos de quienes aún se atrevían a salir. En el interior de cada hogar, la vida cotidiana se había reducido a un acto de resistencia. Las familias se encerraban durante semanas, bloqueando las ventanas con telas húmedas y quemando vinagre en recipientes de barro, creyendo que esos vapores purificaban el aire. Algunos colgaban en las entradas ramas de enebro y hierbas aromáticas, convencidos de que la peste viajaba como un espíritu oscuro que podía ser engañado por los olores fuertes. La gente oía gritos de dolor en las casas vecinas y se hacía la sorda por miedo a acercarse. A veces, en la madrugada, se escuchaban golpes tímidos en la puerta. Eran niños que habían quedado órfanos buscando refugio. Muchos no recibían respuesta. Los cementerios tradicionales, diseñados para años de entierros pausados, colapsaban en cuestión de días. Las fosas comunes se abrían como heridas en la tierra y allí iban a parar ricos y pobres sin distinción. Lo más aterrador no era la muerte, sino la velocidad con que alcanzaba a los sanos. Una persona que amanecía con una ligera fiebre podía estar agonizando al atardecer y muerta al caer la noche. Las autoridades municipales dejaban de llevar registros porque ya era imposible identificar a tantos fallecidos. La memoria de cada individuo se convertía en un susurro, perdido entre miles. En muchas ciudades italianas, especialmente en Florencia, se reportaba que grupos de hombres armados recorrían las calles, no para imponer el orden, sino para impedir que los enfermos escapasen de las zonas acordonadas. El confinamiento no era solo una medida sanitaria, sino una forma brutal de control social. Había casas marcadas con cruces negras pintadas apresuradamente, avisos tácitos que decían, «Aquí entra la muerte». Los vecinos pasaban de largo, sin mirar. A veces, una familia entera era encontrada sin vida días después, encerrada en su propia vivienda. Mientras tanto, en los monasterios, la disciplina religiosa se convertía en una lucha desesperada entre vocación y supervivencia. Muchos monjes, acostumbrados a atender enfermos y dar la extrema unción, eran conscientes de que cada acto de compasión era también una sentencia de muerte, y aún así persistían. Se narran casos de hermanos que bajaban al amanecer a las salas de enfermería para encontrar que la mitad del convento había fallecido durante la noche. Algunos anotaban los nombres en libros que nunca se terminaron, porque ellos mismos cayeron antes de completar la tarea. Los sacerdotes de parroquias rurales vivían algo diferente. Se enfrentaban a la imposibilidad de cumplir los sacramentos. No podían tocar a los enfermos, no podían dar el viático a los moribundos, y muchos fieles los acusaban de haber sido abandonados por la iglesia. Otros, en cambio, se volvían más devotos que nunca, acudiendo a procesiones improvisadas en las que se pedía perdón colectivo por los pecados que, creían, habían atraído la peste como castigo divino. En estas procesiones se veía un fenómeno curioso. Personas golpeándose la espalda con látigos, dejando correr la sangre por sus túnicas blancas, convencidas de que el dolor expiaba las culpas de toda la comunidad. Eran los flagelantes, surgidos como movimiento espontáneo en varias regiones de Europa. Su presencia dividía a la población. Algunos los veían como enviados de Dios, otros como heraldos de la locura. En los puertos, la peste se movía como un viento invisible,
viajando entre barcos sin que nadie lo notara al principio. Los marineros que volvían de Oriente ya no eran recibidos como aventureros, sino como amenazas potenciales. Los guardias los obligaban a permanecer aislados durante semanas en barracones alejados de la ciudad. Se les prohibía comerciar, hablar con civiles o siquiera bajar a los muelles. Aún así, la enfermedad se filtraba, quizá en los objetos, quizá en los roedores que escapaban de las embarcaciones y se mezclaban con los de la ciudad. Algunos cronistas dirían después que combatir la peste era como intentar atrapar humo con las manos. Las conversaciones cotidianas cambiaron radicalmente de tono. Donde antes se hablaba de cosechas, bodas o ferias locales, ahora solo se escuchaban relatos de síntomas, muertes y teorías para explicar el desastre. Había quien aseguraba que la peste venía del cielo en forma de nubes verdes, otros afirmaban que era obra de envenenadores secretos, idea que provocó disturbios y persecuciones contra minorías, especialmente contra los judíos, a quienes se acusaba injustamente de contaminar pozos. Las ciudades que cayeron en ese delirio terminaron aún más destruidas, pues el miedo multiplicaba la violencia, y la violencia multiplicaba el caos. En lo profundo de los bosques, lejos de las murallas, algunos campesinos huían con la esperanza de sobrevivir aislados. Construían chozas temporales, vivían de hierbas y de animales que podían cazar, y evitaban el contacto con cualquier viajero. Pero la peste no respetaba fronteras ni escondites. Llegaba incluso a pequeñas aldeas que jamás habían visto un barco extranjero. Los enfermos eran apartados en chozas separadas, donde se les dejaba morir sin atención, no por crueldad, sino porque la desesperación había borrado cualquier otra opción. En las ciudades más grandes el comercio se paralizó casi por completo. Los talleres estaban vacíos, los mercados cerrados, los gremios suspendidos. Los artesanos que sobrevivían se encontraban sin clientes. Los panaderos horneaban menos pan, los carniceros vendían los restos de animales que podían conseguir, y los tintores cerraban sus puertas porque ya nadie se atrevía a encargar telas. Las autoridades intentaban fijar precios para evitar abusos, pero era inútil. Cuando la supervivencia está en juego, las leyes dejan de tener valor. Sin embargo, aún en medio de la devastación, surgían gestos de humanidad que parecían pequeños milagros. En algunas ciudades, grupos de jóvenes organizaban para llevar comida a los enfermos o para enterrar a los muertos que no tenían familia. En otras, mujeres de edad avanzada, que ya habían sobrevivido a muchas tragedias, se ofrecían voluntarias para cuidar a los moribundos, sabiendo que sus días también estaban contados. Y en las plazas vacías, algunos músicos tocaban instrumentos para recordar a los vivos que la belleza todavía existía, aunque fuera efímera. La vida durante la peste negra no era una línea recta de sufrimiento, era un mosaico complejo de miedo, resistencia, crueldad, solidaridad, fe y desesperación. La sociedad se vio obligada a enfrentarse a preguntas que nunca antes había considerado. ¿Qué significa la comunidad cuando no puedes tocar a nadie? ¿Qué vale la vida cuando la muerte está en cada sombra? ¿Qué papel tiene la fe cuando los templos se llenan más de cadáveres que de oraciones? Pero sobre todo, la peste reveló algo que cambiaría Europa para siempre, que el mundo podía desmoronarse en cuestión de semanas y que ninguna institución humana, ni la iglesia, ni los reyes, ni los gremios, ni las ciudades, era invulnerable. El desastre no solo mataba cuerpos, también mataba certezas, y en las ruinas espirituales de esa tragedia empezaba a formarse una nueva forma de ver la vida, más dura, pero también más consciente de lo frágil que era cada día. Así avanzaba aquel tiempo oscuro, parte por parte, mes tras mes, arrancando páginas de la historia europea y obligando a todos, desde campesinos hasta burgueses, desde príncipes hasta mendigos, a mirarse a sí mismos de una manera que jamás habían imaginado. La peste no solo destruyó cuerpos, destruyó también las estructuras invisibles que sostenían el mundo medieval. Durante generaciones, las personas habían vivido bajo la convicción de que el orden social, la ley y la religión eran pilares inamovibles, tan sólidos como las torres de piedra que vigilaban los caminos. Pero conforme las campanas fúnebres siguieron doblando sin descanso, esos pilares se resquebrajaron, y cuando el miedo se volvió más abundante que el trigo, la vida cotidiana se convirtió en un territorio de incertidumbre, donde cada decisión parecía una apuesta desesperada. Las aldeas que antes obedecían a un señor local
se encontraron en muchos casos abandonadas a su suerte. Los castillos, otrora centros de poder, veían sus salones vacíos porque los nobles habían huido a lugares aislados en busca de aire más puro. Los reyes emitían decretos tratando de organizar la defensa frente a un enemigo que no tenían forma de ver ni de contener. Algunos ordenaban quemar ropa y utensilios, otros prohibían el comercio o restringían los viajes. La mayoría de estas medidas se aplicaban con un rigor desigual y muchas se ignoraban porque en medio del caos, cada persona seguía aquello que le prometiera sobrevivir un día más. Los caminos se volvieron peligrosos, no por soldados o bandidos, sino por el abandono. En ciertos tramos no se encontraba un alma viva a lo largo de kilómetros, solo carros volcados, casas vacías con las puertas abiertas, campamentos recién abandonados o cuerpos que nadie reclamaba. Era común encontrar animales vagando sin dueño, rebaños que se habían quedado sin pastor, perros que seguían rondando los lugares donde habían vivido sus amos, o caballos de carga que trotaban sin rumbo con sus arreos aún puestos. La frontera entre civilización y desolación se desdibujaba. Los mercados, antes ruidosos y rebosantes de actividad, perdieron su sentido. Con tan pocos campesinos trabajando los campos, el precio del grano subió a niveles imposibles. En muchas regiones, sencillamente no había pan, por más monedas que un comprador desesperado ofreciera. Los carniceros se quejaban de que no llegaban animales. Los vendedores de telas huían porque nadie tenía dinero para ropa nueva. Y los barberos, que también actuaban como cirujanos, recibían más cadáveres que pacientes. El corazón económico de cada ciudad empezó a desintegrarse, arrastrando con él a talleres, gremios y oficios enteros. El miedo también alteró las relaciones humanas. Los abrazos, besos y apretones de manos se volvieron gestos peligrosos. Muchas familias se separaron dentro de una misma casa, durmiendo en cuartos distintos o improvisando barreras de madera para evitar el contacto directo. Incluso entre seres queridos surgía el temor silencioso de que uno pudiera contagiar al otro. Los padres se preguntaban si debían acercarse a sus hijos enfermos para cuidarlos o si al hacerlo condenaban al resto de la familia. Las decisiones que antes parecían simples ahora se cargaban de un peso moral insoportable. El sistema legal apenas funcionaba. Los jueces, temiendo contagiarse al recibir a personas externas, suspendían audiencias o emitían sentencias desde la distancia. Las disputas por tierras, herencias o deudas, que antes ocupaban semanas de deliberación, quedaban sin resolver, porque los implicados habían muerto o estaban demasiado enfermos para comparecer. Muchas propiedades cambiaron de manos sin documentos ni testigos confiables. En ocasiones, el primero que entraba en una casa vacía se apropiaba de ella, y nadie estaba en condiciones de discutirlo. La noción de propiedad se volvió tan frágil como la vida misma. En medio de esta disolución del orden, los grupos marginales, mendigos, migrantes, huérfanos y enfermos crónicos, se multiplicaron. Las calles de las ciudades se llenaron de figuras erráticas que pedían pan, protección o simplemente un lugar donde dormir sin ser expulsados. La gente miraba a estos grupos con una mezcla de compasión y sospecha. ¿Eran víctimas o portadores del mal? Algunas regiones los expulsaban a la fuerza, obligándolos a vagar hasta encontrar un pueblo más indulgente, lo que contribuía a la dispersión involuntaria de la enfermedad. Las ciudades más grandes intentaron mantener un mínimo de organización. Se crearon patrullas encargadas de vigilar que los enfermos permanecieran en cuarentena y que los carros de muertos cumplieran su ruta diaria. A veces los alcaldes ordenaban barreras de vigilancia en las puertas de la ciudad, donde voluntarios o soldados que no habían desertado interrogaban a quienes intentaban entrar, pero la eficacia de estas medidas dependía más del azar que del esfuerzo humano. Bastaba que un portador asintomático cruzara el puente o que un cargamento clandestino circulara de noche para que toda una comunidad quedara expuesta. La Iglesia, que desde siempre había sido la gran autoridad moral, también experimentó una fractura. Muchos sacerdotes continuaron realizando funerales y confesiones, aún sabiendo que ponían su vida en peligro. Otros, sin embargo, se encerraron en sus monasterios o huyeron a lugares apartados dejando sus feligreses sin guía espiritual. En algunas regiones, los sermones se transformaron. Ya no hablaban de salvación y esperanza, sino de castigo, juicio y penitencia. La gente desesperada interpretaba la peste como un mensaje divino.
Algunos creían que el mundo se acercaba a su fin y vivían cada día con una mezcla de resignación y terror. Pero no todo fue desintegración. En ciertos lugares, la peste impulsó nuevas formas de solidaridad. Aldeanos que habían perdido a sus familias se unieron a otros grupos para sobrevivir juntos. Pequeñas hermandades de ayuda mutua surgieron espontáneamente, dedicándose a llevar alimentos a viviendas aisladas, limpiar casas abandonadas o enterrar muertos que nadie reclamaba. Estos actos de valentía eran raros, pero suficientes para demostrar que, aún en las horas más oscuras, podían surgir destellos de humanidad. Conforme el número de muertos seguía aumentando, se empezaron a registrar fenómenos sociales nunca vistos. Las personas comenzaron a cuestionar la estructura feudal, preguntándose por qué debían continuar obedeciendo a señores que habían desaparecido o que no ofrecían protección. Los campesinos, escasos y vitales, comprendieron su valor y muchos exigieron mejores condiciones de vida para permanecer en sus tierras. Las ciudades diezmadas, pero funcionales, comenzaron a depender cada vez más de pequeñas asociaciones de comerciantes y artesanos que tomaban decisiones conjuntas. Sin embargo, ninguna transformación social ocurría sin acompañamiento del miedo. Cada nuevo brote recordaba a todos que el orden que intentaban reconstruir podía derrumbarse otra vez en cuestión de días. Las historias de pueblos enteros que habían resurgido para luego caer de repente circulaban como advertencias siniestras. La peste tenía una manera cruel de regresar cuando la gente empezaba a creer que lo peor había pasado. La vida cotidiana durante estos años se convirtió en un equilibrio inestable entre la necesidad de recuperar la normalidad y la certeza de que la normalidad había muerto con millones de personas. Los niños que antes jugaban en las plazas crecían entre historias de entierros masivos, médicos vestidos como figuras fantasmales y caravanas silenciosas que llevaban cuerpos rumbo a fosas comunes. Su infancia se disolvía en un entorno donde la muerte era tan frecuente como la lluvia. En algunas regiones, los gobernantes, desesperados por restablecer el control, intentaron regular cada aspecto de la vida pública: el movimiento de extranjeros, la producción de alimentos, el precio del mercado, la higiene, el comportamiento moral y hasta las oraciones. Estas órdenes eran proclamadas por mensajeros o pregoneros que recorrían las calles con voz tensa. Pero la realidad era que el poder político había perdido su capacidad de imponerse. Ningún decreto podía detener las pulgas de una rata o controlar el aire envenenado que la gente creía respirar. Al final, lo que sostenía a las personas no era la ley, ni la economía, ni la autoridad. Era el deseo profundo de que la vida, de alguna manera, pudiera continuar. Que las ventanas de las casas se abrieran de nuevo, que los campos volvieran a sembrarse y que las campanas sonaran por nacimientos y no por muertes. Ese deseo, frágil pero obstinado, permitió que las comunidades sobrevivieran aun cuando todo lo demás se había derrumbado. Y mientras el mundo seguía sumiéndose en una sombra que parecía interminable, se gestaban lentamente los cambios que definirían una nueva etapa de la historia humana, porque la peste con su paso devastador no solo destruyó, sino también transformó. Pero ese cambio, profundo y silencioso, solo se revelaría cuando la mortaja negra comenzara a retirarse.